Si estás lleno del Espíritu, no te encontrarás angustiado, irritado y preocupado cuando la gente te hable en tu contra. No, hermanos, porque este es el pan de cada día. Este va a ser, esto es lo que nos toca, hermanos. Eh, Ahora, el Espíritu mismo está confiado en Dios. Y tú sabrás que Dios va a hacer algo. Las veces que hubo persecución así contra mí en los diferentes lugares, hermanos, como que me sentía más como si nada, más en paz. Cuando debería sentirme angustiado o con miedo o preocupado o algo, me sentía como en paz. Una paz que no les puedo describir, hermanos, como que hasta yo mismo me alarmaba y yo debería estar preocupado y ¿por qué no estoy? Como que me pellizcaba a ver si estaba dormido, qué está pasando. Pero es la paz de Dios, que la seguridad de que Dios iba a hacer algo. Entonces, eh, y eso es lo que produce el espíritu. Cuando ves gente angustiada, irritada, preocupada, quiere decir que su confianza no está en Dios. Y por eso actúan naturalmente en la carne. O sea, actúan con la preocupación de los seres terrenales, que algo va a pasar. Cuando encuentro a personas irritadas y alteradas por cualquier cosa que les afecta, estoy seguro de que no tienen al Espíritu de Cristo. Es fruto del Espíritu la paz, la mansedumbre, la paciencia. Y es verdad, hermanos. Cuando ves que cualquier cosa se salen de sus casillas, se molestan, se irritan, se quejan. Todo eso, hermanos, es fruto de que no está el Espíritu de Cristo en ti. Yo siempre he dicho que una persona que se está quejando de una y otra cosa, hermanos, no está el Espíritu ahí, hermanos. O sea, todas esas quejas, todas esas molestias, hermanos. De hecho, cuando yo vivía en Valles, hermanos, yo podía escuchar ahí la gente tenía puercos, hermano, en su casa, ahí en diferentes lugares, tenían en sus jardincitos, tenían un puerco. Y yo podía oír cuando empezaba el puerco no sé la palabra que se utilizan para ellos, a gritar o empezaban a decir, a oírse el sonido del puerco porque ya lo iban a matar. Pero se oía desde lejos. Y se me venía a la cabeza que las ovejas, hermanos, van en silencio al degolladero, mientras que los puercos, desde que los sacan del corral, ya empiezan ellos a estar gritando. Entonces yo podía ver la diferencia entre un verdadero cristiano, que es una ovejita, y los que no son cristianos, que son como los puercos, que cualquier cosa, cualquier molestia, luego se quejan, luego gritan, luego le echan el grito al cielo, luego empiezan las molestias, luego se irritan. No está el Espíritu de Cristo ahí, hermanos. No está el fruto del Espíritu. No está la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la mansedumbre de Cristo. Nomás una vez dijo Cristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fruto del Espíritu, hermano. Entonces, ese Espíritu de Cristo debiera estar en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todas las cosas. Y además, cuando tú ves que algún hermano o alguna hermana ha hecho algo, pues hermanos, asegúrate que no lo vayas a destruir a tal persona. ¿Sí? Habla con él, pero habla con él de tal manera que no destruyes la obra de Cristo en él. Jesucristo pudo soportar todo lo que la malicia pudiera inventar en su contra, sin dejarse perturbar en lo más mínimo. Y es cierto, hermanos. Acuérdense, sé imitador de Jesucristo. Él es como tú debes ser como Él. Por eso es que en la lectura que les di, hermanos, estás viendo un capítulo nomás de los evangelios, cada día.
cada día, para que pongan los ojos en Jesús. Aun cuando estaba ahí, cuando lo llevaron ante Pilato y cuando lo estaban azotando y cuando lo pusieron en la cruz, ves a Jesucristo siempre tranquilo. No lo ves ni perturbado, ni irritado, ni nada, sino callado como oveja, fue llevado al matadero. Esa es la imagen que nosotros vamos a imitar. Ahí es donde vamos a guiar. Deja tu persona. A eso es lo que le llamo que deja tu identidad. Deja de ser como tú eres y adopta ser como Jesucristo. Adopta ser como Cristo. No saques lo tuyo, no saques lo que te caracteriza de ti. Ese cambio completo, que sea completo. Que en todo se vea la imagen de Cristo en ti. Y eso viene por el Espíritu, porque quieras ser guiado por el Espíritu. Yo estoy seguro que muchos, el Espíritu no lo está guiando a irritarse, a estar actuando de esa manera. Pero en el momento prefieren desahogar lo que sienten por dentro, en vez de llevar todo a Dios y que Dios se encargue. Si deseas ser manso bajo la persecución y ejemplificar el temperamento del Salvador y honrar el cristianismo de esta manera, necesitas estar lleno del Espíritu. Amén. No hay otra manera para poder lograr eso. Serás sabio al usar medios para la conversión de los pecadores. Eh, Dice, el que gana almas es sabio. Y si estás lleno del Espíritu, uno de los atributos del Espíritu es la sabiduría. Entonces Dios te va a dar sabiduría para ganar a los convertidos y usar los medios adecuados para la conversión de ellos. Si el Espíritu de Dios está en ti, te guiará para usar los medios sabiamente, de manera adaptada al fin y para evitar hacer daño. Y esto tiene que ver, hermanos, con hacer la obra de Dios con la intención de producir resultados. Y lo vuelvo a volver a repetir. Con la intención de que haya resultados. En otras palabras, yo hago todo, voy a hablar todo, voy a decir todo, con la intención de que me dé resultado aquello. No a ver qué pasa. No a ver qué pasa, a ver si pega. No. Yo ya voy con la intención que produzca algo. Por eso los impíos tienen mucho éxito en los negocios. Porque lo hacen con la intención de ganar dinero. Lo hacen con toda la intención y se aseguran por todos lados que les produzca el dinero. Buscan de la mejor manera, estudian y buscan, investigan y hacen toda clase de investigación para reducir los riesgos al máximo y ganar el dinero. Y lo que hacen, lo hacen con intención de realmente ganar dinero. No quieren perder. Van a la segura, quieren ir a la segura. Bueno, igualmente en la obra de Dios. Cuando tú adaptas los fines, todo, pensando en ellos, cómo va a actuar y todo, y tú te buscas asegurar todo, y estás orando por Dios, ¿para qué? Porque tienes la intención que produzca resultados, va a producir resultados. Y los medios que te va a dar Dios para hacer esa obra, los vas a adaptar sabiamente para no causar daño, pero causar el mayor bien posible. Ningún hombre que no esté lleno del Espíritu de Dios está apto para ser empleado en dirigir las medidas adoptadas en un avivamiento. Sus manos serán torpes, incapaces de agarrar y actuarán como si no tuvieran sentido común. ¿Qué es lo que pasa? Que no está viendo lo que la gente está viendo. Está viendo cómo él hace las cosas. Yo me acuerdo cuando estaba en Valles, hermanos. Ahí fue la primera vez
en el cual yo empecé a poner las escrituras en una pantalla. Y lo hice porque al hablaba con la gente, yo les decía lo que decía la Biblia y yo veía cómo les alumbraba los rostros. Cuando yo les decía, ¿a poco se dice eso la palabra? Sí, le dije, y se lo enseñaba en la Biblia, y cuando lo veían, les alumbraba. Y cuando seguía hablando con ellos y lo veían, les alumbraba. Entonces yo orando, entonces sentí de parte de Dios poner las escrituras en una pantalla. ¿Qué pasa si al estar predicando, se las pongo ahí y ellos lo pueden ver? Clarito, les va a alumbrar como cuando estoy con ellos platicando. Y de ahí nació adoptar esos medios para poder usarlo en la campaña para ganar más almas. Y hermanos, fue exactamente lo que se necesitaba. Porque cuando ellos lo veían y les quedaba claro y veían la palabra, les alumbraba la luz de la palabra. Y cuando ellos veían que eso decía la Biblia, no había otra cosa más que someterse a ella. Y por eso Dios logró muchas cosas en esas campañas, hermanos. Porque ellos podían ver directamente de la Biblia que la palabra estaba diciendo eso. Entonces, ese es un ejemplo de medios a lo que se refiere. Habrá muchos medios. En este caso, el contexto del que está hablando era el que él ponía una silla delante y decía, el que está dispuesto a entregar su vida, a rendirse a Dios, tome esta silla, siéntese aquí. Entonces, en aquel tiempo era muy desafiante eso, que alguien pasara adelante, no existía eso. Ahora lo vemos muy común, pero en aquel tiempo no era común, era como algo rarísimo. Entonces muchos se escandalizaban de eso porque se estaba como que dice exponiendo a la persona, así, y le decía, los que no pasan aquí son enemigos de Dios. Y el que pasa es porque quiere ser amigo de Dios. Y entonces los ponía en un aprieto a todos ellos, porque nadie quería ser llamado enemigo de Dios y todos querían ser llamados amigo de Dios. Entonces los desafiaba a él. Y esos medios en aquel tiempo fueron un escándalo, pero eran los que el Espíritu Santo los estaba llevando para poder los resultados que Dios quería en ellos y para que ellos enfrentaran la soberbia que no querían enfrentar su soberbia, pisotear su soberbia para humillarse a Dios. Era la idea que había atrás. Pero un hombre que es guiado por el Espíritu de Dios sabrá cómo cronometrar. Esto es a su tiempo. Cronometrar bien sus medidas y cómo dividir la verdad divina para hacerle decir lo mejor posible. En otras palabras, cómo dosificar la verdad divina a las personas para hacerlo lo mejor posible. No llenarlos de Biblia, sino llenarlos conforme a lo que pueden ir recibiendo, lo que pueden ir asimilando, digiriendo espiritualmente. Y que el que es guiado por Dios sabrá cómo poder hacer eso. Muchos de ellos se pueden utilizar en la administración uno a uno y otro en la administración en la predicación. Cuando está uno hablando. Por eso, cuando uno está hablando con ellos, no tenemos un templete, una manera con la cual hablamos con todos. No, cada persona es distinta. Y somos guiados por el Espíritu cuando estamos hablando con esas personas. Entonces, y hay diferentes cosas que el Espíritu nos lleva a preguntar o a decir, que vámonos, damos al clavo para que esa persona salga adelante y se convierta. Estarás tranquilo ante la aflicción, no serás confundido ni consternado al ver la tormenta acercarse sobre ti. Y esto es producto del Espíritu Santo, hermanos. Estarás tranquilo ante la aflicción. Muchos no pueden estar así, hermanos. Viven en una constante aflicción, una constante ansiedad sobre ellos. La ansiedad, cuando yo veo una persona ansiosa, hermanos, yo estoy viendo una persona que no ora.
Y puede decir que la persona ora, pero no está orando, porque si estuviera orando, dejaría la carga en las manos de Dios. Quizás sí hizo el acto de orar. Quizás sí le dijo a Dios las cosas. Sin embargo, no dejó la carga con Dios. ¿Qué quiere decir? Que hizo una comunicación unilateral. Nomás la persona hablando sola, pero no hubo la comunicación bilateral de los dos lados. Yo hablo y Dios responde, Dios hablo y siento que Dios escucha mi oración. No, nomás dijo las cosas y se va y se queda igual, afligido. No descansa en Dios. ¿Qué dice ahí en Pedro? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No está echando toda la ansiedad sobre Él. Y por lo tanto no cree que Dios tenga cuidado de nosotros. Hermanos, ahí está el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. Hermanos, ese salmo, hermano, es un cheque en blanco de todas las cosas, totalmente todo el Salmo 23. ¿Cómo puede estar alguien en aflicción o preocupación con ese salmo, hermanos? A menos que no se crea el salmo, a menos que en su mente esté pensando en otras cosas y no se quiere enfocar a la palabra, que seguro cuando estás lleno del Espíritu, el Espíritu Santo te va a llevar a ciertas escrituras para que alcances paz, para que alcances paz. Esta semana que me tocó leer en Isaías, sobre la invasión que venía de Sennacherib sobre Israel, y que estaba ahí vociferando el Rabsacés y alardeando y quién ha sido la nación que ha podido contra nosotros. Y le llevaron las cartas a Ezequías. El rey Ezequías las puso delante de Jehová. Puso su carga delante de Jehová. Mira, Señor, aquí viene este hombre a blasfemar. Aquí viene este hombre a decir esto. Aquí viene esto otro. Y le está poniendo toda la carga delante de Dios. Y diciendo, sí, sí, es cierto. Ese hombre pudo sacar eso porque no eran dioses. Pero ahora, Señor, viene contra nosotros y esto, y le pone toda la carga sobre él. Y todavía está orando, hermanos. Y ya está Dios respondiéndole. Ya viene Isaías con el mensaje que ni siquiera una flecha va a entrar allá adentro. ¿Qué pasó? Amanecieron 185,000 muertos del ejército de Asiria allá afuera. Exactamente como Dios le había dicho a Ezequías, al rey Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Puso las cartas delante de Dios. Eso es lo que significa poner toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y entonces la aflicción se va, porque estamos confiados que Él tiene cuidado de nosotros. Las personas a tu alrededor se sorprenderán por tu calma y alegría ante pruebas difíciles, sin saber del apoyo interior de aquellos que están llenos del Espíritu. ¿Qué le pasa a este? ¿No le preocupa nada o qué? ¿Creerán que eres negligente, descuidado? No, es que estás apoyado en lo que Dios va a hacer. Y es todo. Estás apoyado en lo que Dios va a hacer. Muchos hermanos siempre están pensando que es algo que ellos tienen que hacer. Se agarraron un dicho, porque es un dicho y no la palabra. Que a Dios orando y con el mazo dando. Ese es un dicho. Ese es un dicho, no viene en la palabra. No, no es un versículo de la Biblia. Y simplemente nosotros hacemos lo que podemos hacer y hasta ahí. Pero no en todas las cosas tenemos control. Hay cosas fuera del control de nosotros. Hacemos lo que sí está dentro de nuestro control, pero lo que se sale de nuestro control, lo hacemos, lo ponemos delante de Dios.
y muchas cosas no tenemos control de ellas. Sí somos responsables de las cosas que sí tenemos control, pero aquellas que no tenemos control son las que las dejamos en las manos de Dios. Te resignarás ante la muerte y siempre te sentirás preparado para morir y no tendrás miedo a la muerte y después de la muerte serás aún más feliz para siempre en el cielo. Amén. Y así estás cuando estás lleno del Espíritu. O sea, estarás dispuesto a morir todo el tiempo, sin miedo a ella. Se acabó. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu, oh sepulcro, tu aguijón? O sea, en nosotros no hay el miedo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Entonces no hay eso que es. Y cuando estás llena del Espíritu y cuando estás más cerca de la muerte, Dios te empieza a alimentar en tu mente, hermanos, del lugar hacia donde vas. Ya casi puedes oír el canto, las alabanzas de los ángeles cuando vas a estar cerca de la muerte. Casi puedes estar viendo la visión celestial. Cuando ya como diciendo, mira, lo que te espera, lo que te depara a ti, bien, buen siervo fiel, ya te estás esperando todo eso. Bueno, estás lleno del Espíritu. Pero qué difícil es para aquellos que no están llenos del Espíritu. Porque para ellos terrores de muerte les vienen a la cabeza cuando están cerca de la muerte. Es totalmente diferente.